simple no vale. Laura, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya has pasado varias veces por el canal, pero bueno, eres analista de Oriente Medio, así que Ujú. para el que no te haya visto, pues te vuelvo a presentar. Gracias. Y bueno, y por primera vez contamos con la periodista y analista política Marta González, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, vamos a hablar del conflicto entre Israel y Hamas. Este conflicto muy complicado, con muchísimas aristas, muy difícil de analizar. Y si queréis, vamos a empezar un poco hablando cuál es vuestra opinión, en qué momento se encuentra en la actualidad. Si quieres, empezamos por Marta, que ya es la primera vez que entra en el canal. Bueno, pues el conflicto no empieza precisamente el 7 de octubre del 2023, pero se agudiza justo en ese momento. Israel está acostumbrada a vivir crisis recurrentes de violencia, violencia híbrida, violencia directamente que vienen desde los territorios o desde el norte, desde los eh, elementos híbridos, proxies de Irán, pues de la mano de Hezbollah, o en el caso de Gaza, de la franja, pues por Hamas, o el lanzamiento de cohetes por la yihad islámica. Y eso es lo que había pasado la primavera del año pasado, que jamás estaba, o parecía, el gobierno entendía que jamás se había vuelto un elemento pragmático, y que todos los problemas de violencia recurrente que tenía en la franja provenían precisamente de la yihad islámica o de otro tipo de elementos. De hecho, se habían firmado acuerdos para que entraran en Israel unos 20.000 gazatíes, igual que palestinos que vienen de Cisjordania, pero por centrar la cuestión en Gaza, entraban unos 20.000 gazatíes desde hacía varios meses con contratos de trabajo. Parecía que las condiciones laborales eran buenas y que jamás estaba, pues como digo, si no neutralizada, por lo menos que Israel pensaba que había entendido que era necesario para gobernar la franja dar ese paso de constituirse en un elemento político también en el ámbito de la gestión. Y todo eso se quiebra el 7 de octubre, que es un momento pues, muy simbólico en el calendario israelí y en el calendario judío, pero también en el imaginario colectivo de la yihad islámica y de los movimientos salafistas. Y se produce lo que no se había producido desde la guerra del 48, que es una invasión en el territorio israelí de cerca de 3.000 elementos terroristas de las fuerzas de Izzedin al-Qassam, acompañadas también de población civil, y que cometen una serie de masacres que no tienen parangón en la historia del Estado de Israel, desde posiblemente las matanzas de la Europa del Este en la época de la Alemania nazi, y en cuestión de horas. Y en cuestión de horas matan a más de 1.400 israelíes, árabes, o sea, ciudadanos israelíes, judíos, árabes, extranjeros. Secuestran a cerca de 240 israelíes, y tienen la intención de llegar hasta las ciudades del norte, incluso Tel Aviv, y son neutralizados en las comunidades próximas y en Sderot. Y a partir de ahí, pues se inicia una operación aérea primero y terrestre después, con unos objetivos que desde mi punto de vista han sido muy ambiciosos, y parece que no se están cumpliendo, o no se están cumpliendo con la efectividad y con la rapidez con la que pensaban los dirigentes israelíes, de neutralizar la amenaza terrorista de Hamas y acabar con el gobierno de Hamas. Y todo eso ha desencadenado una guerra regional, o sea, una guerra localizada primero en la zona de Gaza, que no se ha extendido
a Cisjordania se está empezando a ver conatos ahora, que tiene también derivadas en el norte, con la involucración de Hezbollah, y que tiene también derivadas regionales con el impulso en el Mar Rojo de los hutis. Y todas las derivadas regionales que, si queréis, me imagino que vamos a hablar de ello, ¿no? Laura. Sí, la verdad es que bueno, concuerdo bastante con tu análisis. Es cierto que yo creo que llegaban en un momento que no lo esperábamos por parte de Hamas que llevaran a cabo esta acción. Es cierto que estaban llegando a pactos, como parecía que habían aceptado un poco las reglas del juego a nivel político, pero sí que es cierto que yo creo la situación de los palestinos y la causa palestina sí que estaba llegando como a momentos como inaguantables, que se veía que en algún momento iba a estallar por algún lado u otro. Luego también había los acuerdos que se estaban firmando con otros países del Golfo, la posible normalización con Arabia Saudí. Entonces sí que había como elementos que hacían como imaginar que algo podría pasar. Yo creo que nadie se imaginaba la magnitud de un ataque como el 7 de octubre. Creo que eso es innegable. Pero es cierto eso, que la causa palestina le había perdido mucho fuelle en los últimos años, y ha sido como también reavivar un poco esa llama. Y luego, sí, o sea, es que inició el 7 de octubre, pero es como comentaba Marta, se ha ido extendiendo tanto a Cisjordania, el sur del Líbano. Vimos hace un par de días que han atacado la zona ya del este. Siria también está afectada, ahora Yemen con los hutis. Entonces, algo que era local ha empezado a extenderse a nivel regional, y otros países más también afectados que podemos comentar luego, pero también es eso. Yo creo que la causa palestina también está en el imaginario y en la mente siempre de los países árabes, y es algo que tampoco han podido como dejar pasar. Hemos visto, hemos hablado de la masacre que obviamente ha hecho Hamas en Israel el 7 de octubre. Y nadie o ningún analista sabe o tiene cómo resolver la situación. No hay nadie que haya dicho o dado alguna solución, porque es muy difícil saber cuál es la respuesta exacta que tendría que dar Israel, porque es casi imposible. Pero sí que, aunque han entrado el ejército terrestre y, como habéis dicho, medios aéreos y atacado Gaza, pero sí que, aparte de matar a gente de Hamas y asesinos que había en Gaza, también está muriendo mucha gente y muchas personas allí. Marta, ¿tú también qué opinas de esto? Que es muy complicado. Yo no sé qué tendría que haber hecho Israel exactamente con lo que pasó. Es muy difícil. Mira, Laura ha puesto el foco en un tema que es recurrente en el conflicto generalizado en Oriente Medio, y es lo que se entiende en el imaginario colectivo, que es la causa palestina, que no es nada más que un leitmotiv o un llavero, por decirlo de alguna manera, que utilizan todos los países en Oriente Medio cuando quieren azuzar alguna crisis exterior, o que tienen alguna crisis interna. Es como una carta que se pone sobre la mesa cada vez que hay un problema. Efectivamente, Oriente Medio llevaba tiempo, llevaba ya décadas, pero llevaba ya unos años antes incluso de la firma de los acuerdos de Abraham, que estaban cambiando las alianzas, y se estaba produciendo un eje en contraposición al eje chiita, liderado por Irán, un eje alrededor de Arabia Saudí, no solamente a nivel político y estratégico, sino también un eje con connotaciones económicas y religiosas, que tenía como principal pivote la reconciliación, el pasar página del pasado. Estamos hablando de una nueva generación que no ha vivido las guerras anteriores, que tiene ganas de modernizarse, que es muy consciente de que los hidrocarburos pasan a otra dimensión, que se tienen que diversificar no solamente en sus relaciones económicas, sino también en sus relaciones internacionales, que coincide también con la salida de Estados Unidos de la zona. Por lo tanto, todos los reequilibrios
territorios de la zona se mueven en un momento en el que también se entiende que Israel es un actor político, económico, militar importante, que está ahí para quedarse y que es muchísimo más pragmático hacer alianzas con Israel, negociar con Israel, reconocer un actor que es potencialmente un actor importante a nivel geopolítico y sobre todo diferenciar la paz que hasta ese momento se establecía con Israel, con el llavero, como decía antes, la carta, el comodín de los palestinos, se separa con los acuerdos de Abraham. Y ahí los palestinos se ven, efectivamente, como ha mencionado Laura, se ven sin apoyos externos, se ven que no son imprescindibles a la hora de negociar cualquier tipo de acuerdo en la región. Y eso no solamente sienta muy mal en el ámbito interno de un movimiento palestino que es muy diversificado, que tiene muchas rivalidades internas, que son varias entidades con distinto tipo de control. Tenemos a un grupo salafista que controla Gaza, que es Hamas, con un apoyo de la yihad islámica que no reconoce a la Autoridad Nacional Palestina, pero que se sirve de ella, que controla la franja de forma independiente y autónoma desde 2007, pero tenemos en el lado de Cisjordania una autoridad palestina cada vez más cuestionada, con menos apoyos, que no es capaz de dar el salto de crecer y de crear las instituciones básicas para fundar un protoestado como estaba planteado ya en los acuerdos de Oslo de 1993, que todo ese tiempo se está dejando pasar, que tenemos un Mahmoud Abbas que es muy mayor, que está utilizando muy bien para su causa la función o el aspecto diplomático de las instituciones internacionales, pero no es capaz de frenar la violencia en su entorno y está dejando crecer movimientos a su alrededor que impiden que Israel pueda dar la mano, pueda tender la mano para decir, oye, te reconozco, te doy más soberanía, avanzo con los procesos de paz. Entonces, todo eso se quiebra porque hay un actor, como bien ha dicho Laura, que es Irán, que no está de acuerdo con que esa dinámica de cambio, de negociación, de entendimiento, que además hay un entendimiento no solamente entre los actores de la región, estados del Golfo, con Israel, sino las connotaciones geopolíticas y geoeconómicas que esas relaciones tienen con los vínculos, con las iniciativas que desde la Unión Europea, como la Gateway Strategic o la iniciativa paralela que pone en marcha la India con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo también de la Unión Europea y con el beneplácito de todos los países del Golfo y con Israel, que les viene muy bien como rutas económicas marítimas y comerciales alternativas a la ruta de la seda china, eso también entra en colisión económica con el gran actor que rivaliza económicamente con Estados Unidos, que es China. Si a eso le unes también que tenemos un conflicto en Europa que está involucrado no solamente Rusia y Europa con Estados Unidos a través de una interposición que es Ucrania, y que además queda completamente aislada de los medios de comunicación, pues vemos que de alguna manera esas circunstancias o ese caldo de cultivo se estaba germinando para que de alguna manera en Oriente Medio estallara un conflicto que se veía a todas luces que era cuestión de tiempo. Laura. Sí, efectivamente, creo que era cuestión de tiempo de que de ahí surgiera algo. También totalmente de acuerdo que al final es muy difícil para la causa palestina o el pueblo palestino el poder llegar a algún entendimiento cuando hay tantas ramificaciones, hay tantos grupos que están enfrentados entre sí, no hay ningún objetivo en común, hay grupos que sí
reconocen y quieren la solución de los estados, otros que no. Entonces también el llegar a un acuerdo y todos, digamos, tirar para adelante para una solución a la situación de la población palestina es muy complicado. También es cierto de que intentar hacer un Estado palestino con territorios divididos, con vallas y todo muy militarizado también es como muy complicado, hace que también la población no vea un futuro factible a nivel de vamos a tener un Estado, vamos a hacer la solución que se proponía de crear Israel, Palestina, los dos estados en convivencia. Entonces todo es como muy complicado y yo creo que también hay mucha frustración por parte de jóvenes que ven que no hay futuro alguno para ellos. Y luego por parte de Israel, yo creo que a Netanyahu también ya le ha beneficiado un poco esta guerra, venía de un momento complicado con los casos de corrupción, con la ley que quería aprobar, que al final la han tirado para atrás. Entonces, bueno, siempre hay la incógnita de si realmente fue un fallo de la inteligencia o ya se quería el tener una guerra, porque siempre se dice que un presidente que está en guerra y sabe gestionarla es un presidente que sale ganando a nivel de capital político. Pero es cierto, yo creo que en mi punto de vista Israel ha cruzado muchas líneas rojas, el atacar población civil, hospitales, mezquitas, como estamos viendo, ahora están planeando hacer la incursión en Rafah, cuando están ahí toda la población, que en teoría era una zona segura, dicen que los van a desalojar, pero no hay sitio donde ponerlos. Entonces es cierto que jamás hizo mal con su ataque, eso lo condenamos todos, pero desde mi punto de vista, ahora mismo Israel también lo está haciendo muy mal y está llevando a cabo una masacre, un genocidio a la población palestina que ya al gobierno de extrema derecha como está ahora ya le está beneficiando en parte. Bueno, yo ahí, si me permites, me gustaría matizar lo que has dicho porque primero es que has tocado muchos puntos y yo creo que las palabras importan y importan porque tienen una carga no solamente simbólica, sino también que te dicen por dónde va el discurso y por dónde camina el ideario colectivo. El genocidio es una palabra o es un término en derecho internacional que está muy acotado, que está muy delimitado, que está muy claramente definido qué significa y no se puede utilizar de forma tan gratuita y tan banal porque es que ni siquiera la Corte Internacional de Justicia, que para empezar no es un tribunal penal ni es un tribunal con carga jurídica, es un tribunal político, pero aún así, aunque es un tribunal político que defiende causas políticas, se rige por parámetros de derecho internacional y la demanda que ha presentado Sudáfrica en nombre de Irán, todo hay que decirlo, ha sido con una carga política muy clara, pero aún así se ha explicado y se ha llegado a la conclusión lógica con todas las pruebas de que no se está cometiendo ningún tipo de genocidio. Primero, genocidio significa que hay una voluntad, no solamente se tiene que probar y no se ha probado porque no hay pruebas, es que no es posible determinar con las circunstancias que se están dando en este momento, con el tipo de guerra que se está dando en este momento, determinar que hay un genocidio porque no lo hay. Pero es que además tiene que haber una voluntad y no se puede probar porque no hay esa voluntad. En todo caso, se podría ver la posibilidad de que en algún determinado momento se puedan llegar a cruzar líneas y que se puedan llegar a cometer abusos, que esos en cualquier país, en cualquier estado democrático, luego las fuerzas de defensa están sometidas a criterios de evaluación muy estrictos y las fuerzas de defensa de Israel también. Aquí tenemos un problema y es que también para el derecho internacional, y es que se está combatiendo un Estado con unas fuerzas de defensa regulares, están combatiendo con un grupo híbrido, con un actor político
que tiene carácter social, pero que también utiliza métodos terroristas y que tiene fuerzas que no son regulares, pero que son fuerzas paramilitares que además no utilizan ni pasamontañas ni equipos militares que se les ve, sino que además se parapetan en la población civil. La cuestión del problema de Gaza es que hay una élite, hay una dirigencia política que está en el exterior, trabaja y opera desde países externos como puedan ser Qatar o Turquía, también otros, y luego hay una dirigencia militar, un ala militar que la dirige, está al frente Yahya Sinwar, hay muchos más y tienen todo un organigrama político de propaganda. Y la población civil, es que no nos engañemos, hay túneles, hay una población subterránea debajo de la población de Gaza, con la aquiescencia de la población civil y con el apoyo de la población civil. Las últimas encuestas que se han hecho, y no precisamente en Israel, se han hecho también en Israel, pero por organismos independientes palestinos, cerca del 80% de la población en Cisjordania apoya a Hamás y apoya las operaciones que se han llevado a cabo el 7 de octubre, y en Gaza más del 80% de la población lo apoyaba. Ahora, pues, si hubiera elecciones, que no las va a haber, habría un índice menor de apoyo, pero no porque ya no compartan el ideario de destruir a Israel, que ese es el problema de la OLP y de la Autoridad Nacional Palestina, que no ha sido clara en todos estos años al condenar el terrorismo y al dejar claramente escrito, porque no está escrito ningún documento, sí de palabra en dos ocasiones, una en 1994 y otra en 1996, pero de palabra nada más, que se acepta la existencia del Estado de Israel. Eso se contradice no solamente con las acciones, sino también con toda la parafernalia y toda la forma de establecer la dialéctica de los líderes palestinos, tanto de la Autoridad Palestina como de Hamás, en los organismos internacionales, en los medios de comunicación. Entonces, cuando decimos que Israel ha entablado una guerra, primero militar, para desmantelar la infraestructura terrorista, es verdad que hay bajas, muchas bajas, muchísimas. ¿Tantas como dice el Ministerio de Sanidad de Hamás? Pues mira, no, porque el Ministerio de Sanidad, o sea, no es un Ministerio de Sanidad, es el Ministerio de Propaganda, el Ministerio de Salud, digo yo, el Ministerio de Sanidad. Se llama Ministerio de Salud, pero es el Ministerio de Propaganda, no es el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, si hay un bombardeo, que además suelen ser muy selectivos, si hay un bombardeo y automáticamente dicen, hay 300 muertos, vamos a ver, si a ti te cuesta, a cualquier estado, dice, oye, vamos a ver cuántos, no se pueden dar ese tipo de cifras de forma tan gratuita, y son las cifras que la comunidad internacional está dando como válidas. No digo que no haya sufrimiento, por supuesto, estamos en una guerra, y estamos en una guerra en la que además hay un ejército regular bajo las normas estrictas de un Estado y un ejército paramilitar que no se rige por esas normas y que pone como parapetos a la población civil. Los movimientos que están haciendo de mover a la población civil del norte a las zonas seguras son movimientos que llaman muchísimo la atención, efectivamente. Llaman muchísimo la atención, pero hay que pensar que es una guerra en la que hasta hace apenas 4 días, además,
se continuaban lanzando misiles y cohetes a Israel. Por lo tanto, las condiciones son muy difíciles de intentar desmantelar la infraestructura, salvando a la población civil, intentando eliminar elementos realmente terroristas, a la vez que se está buscando a los rehenes y intentando una salida negociada para devolver a la mayor cantidad de rehenes con vida de los que 143, 142 que todavía siguen, que no se sabe en qué condiciones están. Esa es otra. Entonces, yo creo que, como digo antes, las palabras importan y hay que tener un poco de cuidado a la hora de lanzar ese tipo de acusaciones porque no ayudan a entender el fondo del conflicto. Perdón. Bueno, sí, la verdad es que es cierto que es una situación muy complicada y ahora mismo hay una parte del gobierno que yo creo que está más a favor de acabar con Hamas y su infraestructura. Hay que ver si se antepone o no a rescatar a los rehenes. Pero claro, yo la pregunta que me hago muchas veces es, bueno, tú puedes terminar con la infraestructura de Hamas al coste que sea, ya que como estabas comentando, se van mezclando, cuesta diferenciarlos. Yo lo puedo entender que en situaciones de guerra a veces es difícil, pero claro, una cosa también es el ideario que representa Hamas, hasta qué punto eso lo vas a poder eliminar de la población de Gaza. Tú físicamente puedes derribar los túneles, puede no haber gobierno una vez se termine la guerra, pero lo que estás generando a la población civil, ese sentimiento, yo creo que de rabia, de frustración hacia Israel, es posible que no surja un nuevo Hamas, pero saldrá otra organización con otro nombre. Entonces yo creo que sí que estamos como en dinámicas muy enquistadas, tanto en el tiempo como en la historia, y que costará mucho el hecho de cortarlas y hacer como soluciones de paz, de consenso y de encontrar una igualdad también, porque yo creo que la población de Palestina, las condiciones en las que vivía tampoco no les parecían humanas muchas veces, depende de qué sectores. Entonces, es cierto que ha habido un basta, pero bueno, yo creo que construir un futuro en la situación que está ahora será muy complicado. Y recientemente, hablando de cifras, Estados Unidos ha dado por buena la cifra de 25.000 mujeres y niños muertos desde el 7 de octubre. Entonces, que es posible que se haya engrosado más el número, como comentabas. Tampoco no hay medios No. en la propia Gaza que te puedan decir, este está muerto, este no. Entonces es muy complicado el fiarte de si esa información es viable o no, pero igualmente es una cifra que asusta. A mí realmente me asusta muchísimo, más siendo mujeres y niños, que creo que al final no tienen la culpa de acciones de políticos y de otra gente. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que hay un problema de indoctrinamiento y de adoctrinamiento muy fuerte dentro del movimiento palestino. Y hablo con conocimiento de causa porque he vivido muchos años en Israel y además mi tesis doctoral la hice sobre el proceso de paz y he estado dentro de del proceso de Oslo y he estado dentro y lo conozco muy bien y conozco muy bien el pensamiento palestino de la calle y también de los líderes porque he tocado, he lidiado con ellos. La causa palestina está muy sobrevalorada a nivel internacional. Es, es dramático, es dramático porque llevan retroalimentando una narrativa que parte desde un hecho histórico que es ficticio, no es real. La historia hay que conocerla y hay que entenderla tal y como ha sucedido para asumirla. Y si no se asume tal y como ha sucedido, es imposible dar un paso para solucionar conflictos. Una de las
los problemas que tiene la población palestina es el victimismo con el que generación en generación inculcan, viven y además promocionan y patrocinan la violencia. Es terrible, pero ese círculo de adoctrinamiento en el que mucha culpa la tienen las instituciones internacionales, empezando por la UNRWA, que es una organización que se supone surge en 1948 para dar solución a la salida de los primeros refugiados o de las primeras personas que empiezan a moverse en tránsito, que están en tránsito en medio de la guerra, de la primera guerra árabe-israelí. Hay movimientos de población palestina que cuando entran los judíos, el ejército judío, las milicias judías, bien porque los árabes les dicen despejen la zona, bien porque entran los judíos y les dicen salgan de aquí, o bien por voluntad propia, por miedo a las represalias, se van a otros territorios, se van a lo que luego será Jordania, se van a Siria, se van a otras zonas. Pero pasa exactamente lo mismo con los judíos, que se quedan bajo el control de la Guardia Jordana o de Egipto en Gaza. Es decir, son movimientos de población que desgraciadamente se dan en todas las guerras y se dan también en Europa. Esos movimientos de población se van a dar después de la Segunda Guerra Mundial. Va a haber cerca de 65 millones de desplazados y de refugiados en el mundo, y se crea precisamente ese organismo que tiene un fin positivo para darles salida en campamentos transitorios. Pero lo que no es lógico es que las Naciones Unidas creen una organización para los refugiados general, que es el ACNUR, con el objetivo de dar salida física, jurídica, de trabajo, etcétera, a los refugiados y a las personas que ya sea en tránsito o sea huyendo de guerras, salen de un país a otro y se les busca las condiciones necesarias para que en ese país donde se han asentado tengan todos los derechos y sus descendientes ya son naturales de ese país. Pero la UNRWA no. La UNRWA es una organización que coopta la causa palestina, que les da ciudadanía, les da el carácter hereditario de refugiados por los siglos de los siglos. Es decir, creo las cifras, no hay cifras, pero las que se barajan tanto en los archivos palestinos como en la parte israelí, y bailando arriba abajo más o menos están en torno a 200, entre 200, 300, no más, como mucho, hinchando muchísimo las cifras de los movimientos más salafistas, que son más radicales tanto en el ámbito judío como en el ámbito palestino. Podríamos hablar de cerca de 3.000 en el ámbito, yendo por lo alto, si nos fiamos de las cifras maximalistas de los palestinos, y 200, 300 si nos fiamos de las que reducen a lo corto, a lo bajito por la parte judía. En esa horquilla quedarían 3.000 personas, no quedan más de aquellas originarias que tuvieron de 700.000 que tuvieron que salir en el 48. Hoy no es de recibo que el número de refugiados palestinos que quieren volver supuestamente a las casas que hoy son del Estado de Israel, porque es el Estado de Israel, llega a casi 7 millones de personas. Entonces, es una forma inviable de cerrar heridas si tú no te sientas y dices, vamos a ver,
asumo que en el 48 hubo una guerra, que 700.000 de los míos se tuvieron que ir, 700.000 de los tuyos, porque son también entre 750 y 850.000 judíos de todo Oriente Medio y también de las zonas de que después estuvieron bajo control de Jordania y de Egipto, se tuvieron que marchar, redondeando. Podemos llegar a un acuerdo para poder ver cómo una parte de los tuyos se integran en el Estado de Israel como ciudadanos árabes israelíes, o si hay algún judío que haya vivido en la zona de Hebrón, o que haya vivido en la zona de Belén, o que haya vivido en Gaza, o que haya vivido en alguna parte del West Bank, por motivos sentimentales quiera volver y se le deje. Y otra cosa es ese enquistamiento continuo de no querer reconocer que el otro tiene derecho a la independencia. Es que Israel es el único Estado en el mundo cuya legitimidad está cuestionada. Entonces, eso tiene que parar. Y el 7 de octubre yo creo que supone un antes y un después para la causa palestina. Ellos han querido o han creído que ponían la causa palestina encima de la mesa y que reconducían otra vez el tema y que iba a ser importante para la comunidad internacional negociar acuerdos con el comodín de los palestinos, y yo creo que va a ser tremendamente difícil que ahora mismo, con una autoridad palestina cuestionada y con un Hamás que bajo ninguna circunstancia Israel va a querer que entre a formar parte de cualquier tipo de acomodo, aunque sea pragmático, por el dolor que ha causado y que sigue causando en la sociedad israelí, que hay una brecha muy grande en la sociedad israelí. Yo creo que ahora mismo lo más pragmático a futuro, que es lo que yo veo, es que tanto en la parte de Cisjordania como en el norte de Gaza se vayan dando pasos. En realidad se va a retroceder todo lo acordado en los acuerdos de Oslo. Para empezar, los acuerdos de Oslo, no hay una sola nota en ninguno de los artículos que diga que tiene como fin la constitución de un Estado palestino. Eso es mentira, eso viene después, eso se asume. Se asume que una vez que las dos partes se reconocen, que se va a empezar a dar autonomía limitada en determinados espacios, que es lo que hablabas tú de las vallas. Claro, es que se pensaba que si empezamos con una autonomía limitada, si empezamos a cooperar en materia política, en materia de seguridad, en materia de todo tipo, nos reconocemos, con el tiempo de las ciudades se van a pasar a los pueblos, de los pueblos se van a pasar a las comarcas, a cada vez las funciones administrativas, pero también de seguridad, también económicas, también militares. Si hay confianza de la parte palestina, se va a llegar con el tiempo al establecimiento de un Estado independiente. Y eso es lo que asume la parte palestina y es lo que asumen los diferentes gobiernos de Israel, con matices y también en función de los tiempos y de los momentos, porque cuando más cerca se está de llegar a un acuerdo entre ambas partes, llega un movimiento salafista, bien sea la yihad, bien sea Hamas o bien sea las propias brigadas al-Qassam de la autoridad palestina de Al-Fatah, que empiezan con esta violencia recurrente, atentados suicidas hasta bien pasado los años, la segunda, hasta casi llegar a la segunda intifada. Entonces, todos esos movimientos, a la vez que no se ha sabido aprovechar
los ingentes recursos que la comunidad internacional ha dado a la autoridad palestina para que creara ese protoestado, esas instituciones. Es que cuando decimos Gaza es un gueto, ¿no? O sea, eh, eh, había que estar en Gaza y había que entrar en Gaza y conocer Gaza desde 2007 y seguir las cuentas además de los propios gazatíes para darse cuenta de que esa Gaza pobre y depauperada que se vende es mentira. Es decir, hay una parte que sí es verdad que está más deprimida, pero en Gaza, en Cisjordania, en Israel, en España, vete a cualquier sitio, vete a la Cañada Real, aquí en Madrid. Es decir, había zonas deprimidas como en cualquier parte del mundo, pero no se corresponde esa idea. Mira, hay una cuenta que yo sigo que me gusta mucho, que es la de Imsdin. Imsdin es un gazatí, ¿eh? Es un chico de Gaza que ha estado colgando la Gaza real y ahora se lamenta, claro. Ahora dice, mira cómo está la Gaza, está completamente destrozada. ¿Es posible recuperar y restaurar Gaza? Desde el punto de vista económico, sí. Y de hecho va a quedar, yo creo, por lo que intuyo y por lo que oigo, los planes de recuperación de Gaza y de Cisjordania, si Estados Unidos no se pone muy estúpido en el sentido de decir, vamos a forzar un alto el fuego y vamos a forzar la creación unilateral, sí o sí, de un Estado palestino, yo creo que con el tiempo la intervención de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, de donantes exteriores, de Israel y de Estados Unidos va a posibilitar que una parte mucho más pragmática de la autoridad palestina, que la hay, pueda llegar a constituirse en un protoestado, primero con una administración limitada, como se empezó en el año 2000, a finales de los años 90, y con el tiempo se va a poder reestructurar y reconducir la causa palestina, pero hay que hacer mucha labor pedagógica con las generaciones que están muy indoctrinadas y la causa ideológica de Hamás se puede neutralizar, no se va, como decías tú, Laura, a acabar, porque es una causa, es que el salafismo y el radicalismo identitario es imposible de erradicar, pero se puede vivir con ellos si hay, si las condiciones externas apoyan ahora mismo la reconstrucción no solamente de la Gaza material, sino lo que a mí me importa y me interesa, que es la Gaza espiritual, la población gazatí, que realmente se dé cuenta de que no merece la pena vivir para morir y que Oriente Medio puede ser distinto y su vida también si aceptan como última oportunidad el 7 de octubre, que yo creo que es una quiebra en Oriente Medio. Laura, si quieres, di tú algo y cerramos el vídeo para no hacerlo Sí, larguísimo, tanto. porque además estás mal. No, no te preocupes. Bueno, yo también creo que estamos a nivel mundial en un momento de polarización, de muchos extremos y también la desconfianza es mutua, tanto a nivel de los palestinos como los israelíes. Entonces, esto no ayuda junto con la polarización, la desconfianza mutua. Y desde mi punto de vista también hay una población israelí y el gobierno que también está derivando a posiciones muy extremas. Hay miembros del gobierno que quieren que Israel sea solo para los israelíes, que los palestinos
no estén. Entonces, trabajar con eso yo creo que también es muy complicado y el trabajo no solo a nivel de pedagógico de los propios palestinos, pero también por parte de los israelíes, de aceptar a, a esa diferencia o a ese otro pueblo. Entonces creo que será un futuro muy complicado y estoy de acuerdo que ahora mismo la autoridad palestina está en su punto más bajo, tendrá que reestructurarse y reconfigurarse si quiere liderar algún tipo de proyecto a nivel de futuro para la población palestina, pero hay mucho trabajo, eso sin duda. ¿Que pueden salir cosas buenas? Tendrá que ver, pero yo creo que a nivel inmediato costará mucho. Pues si queréis lo cerramos aquí para no alargarlo más y podemos charlar otro día, otro ratito. Sí, Vale, sí. vale, yo, mira, Ay, lo que decías respecto de la sociedad israelí, es verdad que la polarización ha llegado también a la sociedad israelí, pero es una minoría y de ujú, hecho los dos elementos más extraños y más extravagantes del gobierno en este momento de coalición con Netanyahu están fuera del gobierno, o sea, que son Ben-Gvir y Smotrich, están fuera del gobierno desde el 7 de octubre, desde el mismo momento en que se crea un gabinete de guerra, que es en realidad un gobierno de concentración nacional, que es el gobierno que se tenía que haber creado desde un principio. Lo que pasa que la polarización, eh, el disgusto que en una parte de la población o el rechazo que en una parte de la población genera la figura de Bibi Netanyahu, porque Bibi Netanyahu genera amor y odio al 50%, no porque sea una persona extrema, sino porque lleva muchos años en el poder, es un halcón político. Ha llegado un momento en que, bueno, no cedía el poder. Dentro del Likud no había capacidad de cambio, de recambio en el liderazgo. En la izquierda estaba hartísima de Bibi. Y entonces, en lugar de ser pragmáticos y de darse cuenta de que las circunstancias, como bien apuntabas, las circunstancias internacionales de extrema polarización con la guerra de Ucrania y con otros ujú, focos de conflicto, pero también a nivel regional, con el conflicto a escala casi nuclear y del programa balístico y todos los problemas derivados regionales con Irán, la violencia recurrente en las fronteras de Israel con el follón palestino, los hutis por otro lado, es decir, en lugar de decir vamos a hacer una piña, formación, gobierno nacional y vamos a ver cómo resolvemos esta situación, pues se empeñan en casi un año de gente, de manifestaciones diarias, que eso es un caramelo para los enemigos, ujú. joroba. Es que se lo estás poniendo a huevo, como vulgarmente se dice, a los iraníes y a todos los elementos que quieren jorobarte a nivel político, estratégico, económico, porque Ujú, eres un actor económico que compite en muchos ámbitos. Entonces, esos elementos que tú mencionas son afortunadamente residuales en Israel y están ya fuera del gobierno, va a haber elecciones dentro de poquito, ujú, ahora en primavera, van a estar fuera por la propia dinámica de la sociedad israelí. Es verdad que todo este tiempo del 7 de octubre ahora se había generado una solidaridad en Israel muy grande, también con el exterior, pero el cansancio de la guerra, el que no se están cumpliendo los objetivos de recuperar a ujú. los rehenes y a las personas con vida o los cuerpos. Por lo menos eso está generando mucha polarización otra vez. Ujú, Y respecto a lo que decías de los palestinos, en Israel el 20% de la población es árabe israelí. Esa ujú, población
está perfectamente integrada. De hecho, hasta el 7 de octubre, el índice de afección de los árabes israelíes hacia el Estado de Israel, que ha ido aumentando los últimos años, se situaba aproximadamente dependiendo de los años, entre el 46 y el 52%. Estaba muy bien, pero entre el 46 y el 52%, porque Israel es verdad que es un Estado judío, porque se constituye como un Estado judío, pero se constituye como tiene una minoría muy grande cristiana y una minoría muy grande también árabe. Hay dos nacionalidades, no dos nacionalidades, lo explico mejor. Es un Estado con dos identidades, la judía y la árabe, con la misma ciudadanía israelí, y han convivido. Ahora, a partir del 7 de octubre, los árabes israelíes dicen: mi identidad es israelí. No es árabe israelí, no es judía israelí, como tampoco decían los judíos, soy judío israelí. La identidad es israelí. ¿Qué es lo que va a pasar con los palestinos de Cisjordania? Se verá. Es que no tienen ciudadanía israelí. De hecho, se suponía que al tener pasaporte jordano y tener doble nacionalidad con los jordanos, podrían haber llegado a un entendimiento de crear una confederación jordano-palestina que estableciera relaciones diplomáticas con Israel. Esa posibilidad también se ha esfumado porque los jordanos es que no los quieren. No los quieren. Es que por eso digo que hay que hacer una transformación pedagógica en el mundo palestino, porque son elementos desestabilizadores en Oriente Medio. Entonces, con Egipto pasa lo mismo. Están cerrando fronteras en lugar de ayudar. Entonces, va a ser complicado, pero no imposible. Yo soy optimista, ¿eh? A pesar de todo. Laura, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias a las No, dos. ya estaría todo. Vale, pues Marta y Laura, muchísimas gracias y espero volver a charlar otro ratito con vosotras. Gracias. Muchas gracias, un placer.